invitada de honor, la ponente de esta noche, que es Luz Almeida, y le pregunté cómo te presento, y Luz me dijo, no, yo me presento, déjame nomás. Así es que la recibimos con un caluroso aplauso. Voy a poner algunos videos, pero todavía por el momento no. Me avisas con el sonido. Buenas noches, mi nombre es Luz Almeida, yo laboro en la Parroquia Virgen de Nazaret, junto al Padre Mateo. Bueno, ahora él no ha podido venir porque está de vacaciones, pero un gusto conocerlos y bueno, dedicada a este trabajo casi 22 años, ¿no? Dentro de la carrera psicológica. Me toca un tema un poco, para mí, diría que la estructura de toda nuestra vida, ¿no? Es el tronco de todo lo que mañana más tarde tengamos que desarrollar en todas las etapas de nuestra vida. He intentado manejar algunos autores para poder darle de alguna manera alguna orientación y luego ustedes puedan revisar algunos otros digamos, temas que refuercen lo que vamos a trabajar hoy día, que es autoestima y autoconcepto. Antes de comenzar a exponerles el tema que yo he preparado, les quiero pedir un favor. Vamos a comenzar de una forma probablemente diferente. Yo quiero que nos paremos todos, dejemos nuestros lapiceros. Quiero que se saluden con un abrazo, con un apretón de manos, con algo. No menos de 10 personas que tengan que saludar. Con muchas ganas, aprovechando que hay frío. No menos de 10 personas, por favor. Soy Fiorella, mucho gusto. ¿Cómo se han sentido de recibir tantos abrazos? ¿Quién me comparte su experiencia? ¿Alguien me comparte la experiencia de que han sentido de recibir tantos abrazos? Yo como que entra un poco en calor por fuera y otro poco por dentro. Eso es importante. Sí. Pues yo venía de atender una llamada de trabajo, así que venía como medio ubicado, que hemos enfrentado. Es que abrazar a todos me hizo como estar aquí, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo también venía muy dispersa de cosas del trabajo y todo así, y ya era como sentarme a escuchar clases, ¿no? Pero cuando nos invitaste a abrazarnos era como que darme cuenta de que todos existen, ¿no? Que todos están. Yo quiero que esta hora y media o 2 horas que vamos a tener a mí a desarrollar el tema, se lo regalen para ustedes y que lo sientan. El trabajo de autoestima es sentirlo, ¿no? Y es palparlo para nosotros mismos, para sí mismos, que es muy diferente al autoconcepto. El autoestima es un sentir. El autoconcepto es más cognitivo, ¿no? Es como dar características tuyas. En cambio, la autoestima es cómo tú te sientes, cómo es que tú
realmente te adaptas en distintos ambientes. No sé qué te hicieron en la primera sesión que tuvieron, pero cuando vas a un espacio diferente como que te cuesta un poquito adaptarte, ¿no? Ver a las personas, cómo son, ¿no? Cómo se comportan, si van con lo que yo hago, con lo que yo pienso. Y ahí viene también, una vez más, el tema de sumar dentro del trabajo de autoestima, ¿no? He tratado de dividir el trabajo en varias secuencias para poder comprender. Yo voy a comenzar a desarrollar el tema, y si hubiera que parar en algún sitio, por favor levanten la mano para yo poder detenerme y explicarles, o si hay una pregunta, sin ningún miedo, que también es autoestima. No hay que tener miedo, hay que decir las cosas como son, para poder irnos tranquilos y irnos sobre todo claros y bien entendidos en el trabajo que vamos a hacer hoy día. ¿Ok? Voy a trabajar, como les dije al principio, autoestima. Me voy a dedicar más a la autoestima. Voy a tocar algo de autoconcepto, pero tiene que ver mucho uno con el otro, pero no es lo mismo. Suma, es un ingrediente más. He trabajado dos autores, ¿no? Tenemos a Nathaniel Branden y a Virginia Satir. A Nathaniel Branden lo cojo porque es el primero que ingresó y aclaró el término de autoestima dentro de todo el trabajo de desarrollo personal y dentro de lo que es la salud mental. Porque en realidad, si no tenemos autoestima, nuestra salud mental está por los suelos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Sinónimo de salud mental es desarrollo adecuado de autoestima. Y a Virginia Satir por dos motivos. Porque es una de las representantes más importantes dentro del género de familia. Y porque dentro de estructura de familia los padres son los pilares. Y si los padres no transmiten adecuadamente a sus hijos el tema del desarrollo de autoestima, del amor propio, del tiempo para ti, del quererte tú, comenzamos mal, ¿no? Y tiene un libro muy bonito con respecto a la autoestima y los hijos. Revísenlo porque eso lo tienen, hay bastante material en internet de Virginia Satir. Y trabaja mucho, dice que los seres humanos somos un milagro y somos capaces de crecer y cambiar. Y hizo un poema, Yo soy yo, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a analizar, justamente para que tú mismo puedas hacer un análisis de ti, de tu vida, de lo que vales, ¿no? Y de lo que debes dedicar dentro de todos tus espacios y de todas tus áreas, de todas las cosas que tengas que sumar en tu día a día. Lo que decía la amiga, ¿no? Tenemos tantas cosas en el día, sumamos tanta rapidez y a veces tanto ajetreo, que a veces no nos detenemos un poquito en pensar en nosotros. Y yo creo que de eso me sumo yo también, porque nos descuidamos bastante. No sé qué tanto, ¿no? Pero solemos descuidarnos bastante de nosotros mismos. Nathaniel Branden habla de lo que es autoestima como la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias. Sí, también es importante darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades, pero no detenernos en que esa debilidad no nos va a permitir salir adelante, sino más bien saber cuál es nuestra debilidad y qué herramientas tenemos para poder superarlas. Porque todos nosotros tenemos obstáculos, ¿no? Hasta los años que tenemos vividos, me imagino que hemos pasado muchas barreras. Y Virginia Satir trabaja la autoestima en dos componentes, ¿no? Uno que es sentirse digno de ser amado y sentirse capaz de recibir aquello. Lo toma como un concepto, una actitud y un proceso y un sentimiento. Autoestima es sentir, palparlo para nosotros. Es la capacidad de valorarnos, amarnos y respetarnos.
Perdón, ese es punto 2, es sentirse capaz de qué. Eso es sentirse capaz, como que me falta. De hacer algo, de realizar algo, de enfrentar algo. Porque si el primero no es ser digno de ser amado, ¿no sería sentirse capaz de amar? ¿No sería como el otro componente? Sentirse digno de ser amado, sí, es lo que tú vas a recibir. Amor, exacto. Y sentirse capaz de también de amar o también de realizarte, de digamos, irte, enfrentar lo que viene, ¿no? Porque como les decía, para la edad que nosotros vamos sumando, vienen muchas cosas en el camino. Muchas cosas, trabas y muchas, bastantes, y sobre todo si son padres, me imagino que van sumando otras cosas más, ¿no? Autoestima dice, ¿no? Esto lo trabaja mucho Virginia Satir y es la olla que nadie vigila. ¿Por qué lo asemeja la autoestima como la olla que nadie vigila? Porque tú ahí le puedes agregar todos los ingredientes y les puedes quitar todo lo que tú quieras. Va a depender de ti. Nadie te va a vigilar si le echas o le quitas, si te sientes solo, si te sientes amado, si te sientes mal, si tienes sufrimiento, si tienes sentimientos encontrados, o sea, eso lo manejas tú. Es como una receta que les den, ¿no? Si ustedes no siguen la receta, no sale digamos, el plato que ustedes quieren. ¿Quién va a saber si lo hicieron o no lo hicieron? Solamente ustedes. Y los ingredientes que ustedes ingresen a su propia persona va a depender solo de las elecciones que ustedes tengan. Como les dije, suma experiencias adecuadas, buenas, gratificantes y suman experiencias probablemente a veces un poco difíciles, pero que tenemos que ser capaces de poder enfrentarlas. Hablamos de generalmente una baja autoestima, ¿no? Y nos referimos más que todo a las consecuencias que pueden traer, porque sí, más o menos identificamos qué características puede tener una persona que tenga baja autoestima. ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué características puede tener una persona que tenga baja autoestima? Es insegura. Es insegura. Tiene mucho temor de interactuar en público. Tiene temor de interactuar. Tímido. Tiene tristeza. Introvertido. Introvertido. Tiene dificultad para relacionarse. Dificultad para relacionarse. Dificultad para expresarse. Dificultad para opinar. Dígame. Disculpa, pero me parece que introvertido más bien es un tipo de una preferencia de personalidad, pero no necesariamente una baja autoestima. Es porque entonces no hubo un buen desarrollo emocional. Una introversión es porque no hubo un buen desarrollo emocional, pero que aprenden como que a adaptarse, ¿no? Pero que no es digamos, una timidez. Un introvertido no necesariamente puede ser tímido. Lo sabe manejar. ¿Algo más? ¿Alguna otra característica? No da lo mejor de sí mismo. No da lo mejor, no se esfuerza tampoco, ¿no? No reconoce No reconoce sus capacidades, sus habilidades. ¿Qué refuerza? Lo negativo. Pero todas las descripciones que estamos dando las tendríamos todos, ¿no? Porque todos no reconocemos al 100% todas nuestras capacidades, no todos nos podemos parar y tener libertad para expresarnos, todos tenemos ciertos temores, o sea, todos tenemos autoestima baja. Es algo que tú tienes que trabajarlo a partir de lo que pueda, digamos, de la situación que estás viviendo. Llega un momento en el cual tú, de realidad, te cuesta adaptarte, pero al final lo logras. Va a depender de qué, de las herramientas que tú utilices. Pero no todos tenemos baja autoestima, ¿no? Ese es en el proceso. Ahora, si tú quieres decir algo, pero temes decirlo por lo que vayan a pensar o por lo que tú estás diciendo, vaya a ser algo que no caiga bien y estás pensando en que te puedes lastimar o lastimarte, ya eso es, digamos, la baja autoestima, ¿no? Que no sabes expresar ni tus emociones ni tus sentimientos, obviamente con respeto, ¿no? Pero lo debes decir.
Claro, porque estaba pensando como en el opuesto. Quien tiene una alta autoestima y se enfrenta a un grupo completo de desconocidos, como que no siente ningún tipo de temor y se enfrenta. No necesariamente. No necesariamente. Las personas que tienen o tenemos alta autoestima, también tenemos miedos, también tenemos temor, también nos angustiamos. Claro, por eso todas las descripciones que hemos dado también. También nos angustiamos, ¿no? O sea, tiene que ver mucho. Dime, Sonia. La cosa creo que la baja autoestima es cuando te dejas llevar por los temores, por la como que te atas, inseguridad, ¿no? O sea, y no te deja andar. O sea, exacto, el te temor traba. te estampa Te bloquea. y ya no haces más, Claro. Claro. ¿no? Entonces, porque ninguno de nosotros podemos decir de que tenemos una alta autoestima y sabemos enfrentar todo en el momento que se presenta. Yo lo dudo, no sé si habrá alguien acá, pero créanme, yo también tengo miedos, tengo angustia, ¿no? Ahorita viniendo más, mi compañera estaba angustiada porque se me hacía tarde y el tráfico estaba horrible, ¿no? Y uno se desespera, pero bueno, tiene que venir la calma y tiene que controlarse, y tiene que de alguna manera enfrentar las cosas, ¿no? Porque están ahí, no podemos hacer nada más que enfrentarlas y bueno, y asumirlas. Creo que eso es importante. En realidad, a mí me gustaría mucho tener una alta autoestima en todo momento. Pero llega un momento que probablemente algo trunque, pero ahí están mis herramientas para poder solucionarlo. ¿Alguna otra pregunta? Estábamos en eso, ¿no? Las consecuencias de una autoestima baja. Es permitir los maltratos, permitir los abusos, permitir desprecios, aislamiento, que no es introversión. La persona que se aísla es el que no quiere interactuar, ¿no? Solito y punto. Le cuesta, es más, hay que llamarlo para que de alguna manera se integre. Una fuerte sensación de fracaso y por eso no se decide hacer las cosas. Concepto de sí mismo inadecuado. Para una baja autoestima hay un muro psicológico de desesperanza, o sea, que siente que nada va a salir bien, ¿no? Y peor, si se le complica el día, ya, su ruina, ¿no? Se complicó todo, ya no va a poner nada de él para poder superarlo, de ella para superarlo. En casos graves se experimenta lo que es la depresión y la baja valoración a sí mismo, ¿no? Ante una situación como esta es recomendable revisar un poquito la olla, como les hablaba antes, lo que comparaba Virginia Satir, ¿no? La olla que nadie vigila. O sea, ¿qué pasa con nuestra, de alguna manera, nuestra olla, nuestra autoestima? ¿Qué está faltando? ¿No? ¿Qué no estamos trabajando bien? ¿Qué no estamos dándonos cuenta? Y eso es como una reflexión que deberíamos darnos tiempo día a día, ¿no? Sobre todo los que estamos así en un día de mucha actividad, ¿no? La gran mayoría me imagino que viene de muchas actividades diarias y eso te suma. Yo no le pongo alta autoestima, sino le pongo una autoestima adecuada, o sea, aquella que se va de alguna manera a manejar de acuerdo a lo que se vaya presentando en el camino y los recursos, como le dije, o las herramientas que yo puedo ir utilizando, ¿no? El yo me quiero, ¿no? El yo me acepto. Busca la solución a los problemas, no se entuye en el problema. Y eso es lo que generalmente las personas cometen ese grave error, ¿no? Está el problema y le dan vuelta a ese problema. Y siguen en el problema y se ponen mal por el problema, pero no hay ¿qué hago ahora para salir del problema? ¿No? La solución al problema es, digamos, una herramienta para enfrentar una baja autoestima. Modificar su actitud a situaciones positivas, promueven el cambio a nuestro favor, escuchar nuestros sentimientos y aceptarlos, confiar en las personas y en mí mismo, ¿no? Más en todo, confiar en mí mismo.
que lo puedo manejar, en que lo puedo enfrentar, en que lo puedo hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, quizás podrías precisar aún la diferencia entre una persona con autoestima adecuada y una persona con autoestima baja. ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué es lo que determina para poder entender, ¿no? Sabiendo de que las personas en general, en determinadas circunstancias, sentimos como baja autoestima, pero la persona que es determinada como baja autoestima, ¿en qué la psicología o el profesional de psicología, en qué se basa? ¿En algún indicador específico? Sí, siente desvalía, no tiene motivaciones, no vive con propósitos en la vida, se enfrasca en un problema y eso hace que la debilite, ¿no? Y no tenga herramientas para poder salir. Una persona con autoestima busca soluciones al problema que se le presenta, ¿no? Trata de como sea enfrentarlo. Es más, hasta a veces buscan ayuda profesional. Y también se tienden a ensimismarse, ¿no? Meterse de dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Y a lo suyo, ¿no? Sí, y eso hace que de alguna manera, como decíamos, ya en su caso extremo hacen o desarrollan una depresión, ¿no? Así, y bueno, hay depresiones mucho más severas, ¿no? Agudas, severas, y a veces hasta con internamiento y con medicación psiquiátrica. Ya en eso estamos entrando a otro plano, pero realmente ya es cuando te enroscas en un problema y no le encuentras ninguna salida. ¿Sienten ustedes que en algún momento han pasado por situaciones donde su autoestima la han sentido baja? Sí. Y alta también. ¿Sí? ¿Fácil de superarlo? ¿Cómo? No siempre. Ante problemas complejos, donde digamos, la posibilidad de superar, de transformar el problema no depende ya de uno, sino depende de otras personas, entonces no es fácil en ese tipo de circunstancias. Pero si depende de los recursos y de las herramientas y la voluntad de uno mismo, entonces sí. Tomaron un poquito más de tiempo, utilizaron algún apoyo profesional o a un buen amigo para poder de alguna manera sentir el soporte. Sí, a mí lo que me ha ayudado es como tener grupos de gente que me dice cosas buenas. Creo que es difícil como salir de la baja autoestima uno solo, ¿no? Es mejor que alguien te lo diga o pedir ayuda, o por lo menos es lo que a mí me funciona. Pedir ayuda o escuchar cosas adecuadas. Sí, salir con la gente que sabe que te dice algo bueno. ¿Algo más? ¿Hacen algo más? Cuando uno tiene una autoestima baja, creo que es difícil de salir sola, si no hay un acompañamiento. Yo he tenido un proceso cerca de un año. Me sentía tan aplastada que pensaba que nunca iba a salir de esto, pero tuve que tener acompañamiento y he ido saliendo poco a poco. Llegó un momento en que cuando yo caminaba en la calle decía, ¿por qué? Vi a una persona que estaba enferma mentalmente, decía, ¿cómo me gustaría estar como esta persona? Porque ella camina, y ella no piensa en nada, y ella se siente bien y tranquila. Pero recordando ahora, veo que estuve bastante mal de eso. Y si no hay acompañamiento, no se puede superar esto. ¿Sí? ¿Algunos superaron solos? ¿Alguna vez han estado muy tristes y eso les ha quitado la motivación? Y lo que te rodea, ves a veces, como dice la compañera, ves que se están riendo y como que no te provoca nada. Dime, María. Sí, ay, justo veía, no, es que es una referencia de autoestima baja, ¿no? Anexada a la tristeza, ¿no? O sea, muchas veces, quizás con los que estamos
Es que una etapa, vamos, por la tristeza, en que siempre una familia puede pasar, más que una autoestima baja. Esa tristeza hace que falte una motivación para levantar, ¿no? Un poco. O sea, yo creo que eso se da en las personas que tienen una autoestima adecuada, pero siempre cae en esta situación de la tristeza. Entonces yo no sé si veo ahí una diferencia, o sea, tú que nos puedes ayudar en esto, ¿no? O sea, ¿ves tú una diferencia en una persona que está pasando una tristeza dentro de una familia? O sea, ¿se enfrasca en la autoestima baja? Mira, en realidad depende de la situación, porque caray, si estás pasando por un duelo, es una tristeza que es natural que lo pases y que no vas a pedir que nos riamos al día siguiente, ¿no? Yo creo que es de acuerdo a la situación. Ahora, si la problemática es algo pues que lo puedes manejar y que tú te vas a enfocar en eso y no vas a buscar alternativa de solución, cuando es algo más superficial que la pérdida de una persona, yo creo que ahí tiene el tema de la autoestima. Por ejemplo, es muy común el hecho de que las personas que se endeudan con los bancos y empieza la presión, ahí viene el tema de, digamos, de complicarse con su autoestima y ya no tienen, o sea, no ven, no visualizan salidas, ¿no? Y ya se anexa a un problema depresivo. De la baja autoestima o la autoestima adecuada también tiene mucho que ver la familia. Cómo la familia influencia a la persona para que ésta tenga baja autoestima o alta. Una de las cosas que yo siempre veía, y lo veo por ejemplo en los jóvenes, es que algunos que tienen los padres muy, ¿cómo se dice?, muy autoritarios, tienen la autoestima muy baja. Pero igual he visto chicos que, siendo los padres autoritarios, ellos buscan más bien de salir de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente yo me crié con mis padres, mis abuelos, que eran muy autoritarios, y mi abuela siempre decía una cosa: tú siempre tienes que decir, a nada le puedes decir que no puedes, tú siempre tienes que decir, así no lo sepas hacer, tú di que lo vas a hacer y lo haces, ¿no? Y entonces, ahora que tú decías eso de si te has enfrentado con una baja autoestima, pues a veces pasa eso, ¿no? Que a veces tú dices, ay, y lo podré hacer y lo haré, ya me lanzo, no, ya se sale mal, pues, ¿no? Entonces, pero ya cuando salen las cosas, salgan bien o salgan mal, pero has enfrentado el problema, ¿no? Entonces eso ayuda a que uno crezca. Por eso yo siento de que la familia es la que influye mucho en determinar la autoestima, el tipo de autoestima que tenga uno. O quieres ir en contra de eso o simplemente te dejas aplacar. Exacto. Yo tengo una experiencia de pequeña, papá autoritario, y teníamos prohibido decir que no podíamos, porque el primero que escuchaba no era un hablarte, era un darte un chicotazo. Y yo tenía, no sé si era un tema de exigencia, pero yo deseaba mucho tener en el curso de historia buenas notas y quería o sea, acordarme hasta las fechas y los lugares de las batallas y los combates y todo. Y me tocó ya en un grado ya más o menos del quinto grado que estaba estudiando y había fechas que no recordaba y yo veía que ya era la noche y mi examen era el día siguiente. Entonces le pedí a mamá ayuda y me dijo, ya yo te tomo, pero sí me entreveraba con las fechas y me puse a llorar. Sentí una frustración y me puse a llorar, y mi papá era de las personas que decían que solamente se llora cuando hay un motivo, no por gusto. Entonces él cruzaba justo la cocina y me pregunta y dice, ¿por qué lloras? Entonces yo no le contestaba, porque obviamente saber que tenía un papá que pensaba así, si yo le respondía que era porque no me había aprendido la lección, sabía que de hecho me iba a pegar. Entonces mi mamá le dice, no, es que está estudiando y no se aprende las fechas. Entonces mi papá dice, ven, yo te voy a enseñar. Pero ese ven yo sabía que ya venía con su premio. Entonces me he ido con él al
lugar donde él solía tener su mueble. Y oh maravilla, todo lo que él me preguntaba, yo me acordaba. Terminé de dar la lección y me dice, tú dices que no sabes, que no puedes, ¿y cómo lo has hecho? Entonces yo me sonreí y me dijo, ya andate a dormir, creí que ahí había pasado todo. Al día siguiente en la mañana yo sola empecé a querer recordar todo lo que había hecho, toda la historia que tenía que dar el examen, pero me di cuenta que me volvió a olvidar. Entonces me empecé a cambiar y empezó a llorar. Entonces papá ya no preguntó, agarró, tenía un chicote chiquito, agarró y me mandó un latigazo y me dijo, yo te prohíbo decir no puedo. Me fui al colegio llorando porque obviamente me había dolido el latigazo y me saqué un 20. Un 20 que él, cuando nosotros discutimos cosas así de actualidad, de los niños de ahora, ¿no? Y de los padres un poco a veces permisivos, él me dice, para mí mi psicólogo ha sido mi chicote, ¿no? El chicote ha hecho que ustedes se enderecen, que ustedes sean profesionales, que ustedes se acuerden de todo lo que tenían que acordarse en la historia, ¿no? Y en realidad los padres son los que tienen que motivarte, pero no con el chicote, sino con la palabra, ¿no? con darte confianza, con el hablar de todo, con no limitarte, con saber escuchar. Eso es importante, saber escuchar, que también a veces no lo sabemos entregar. ¿Algo más? ¿Una indicación más? Bueno, y la resiliencia es sacar algo que yo no esperaba tener, o sea, que ni siquiera con mis características aparecía como yo si lo pudiera tener, y aparece como algo nuevo, algo que es creativo, que va más allá de lo que se esperaba incluso de mí, que yo misma esperaba de mí, que puede ser personal o social también, porque yo puedo relacionarme con otras personas y sacar en grupo algo que no podíamos sacar uno por uno. Entonces yo puedo enfrentar un problema de manera personal, pero también de manera colectiva. Entonces yo hago algo nuevo, no esperado por nadie, creativo totalmente. Puede ser entonces un componente más, pero lo que es autoestima es más personal. Sí, pero yo quería decir una cosa sobre la autoestima y la relación con mi aceptación. O sea, yo puedo solamente tener una autoestima en tanto yo me acepte, porque esto de la inteligencia y todo, yo puedo tenerla muy baja. Yo puedo tener muchos problemas de todo tipo, físicos, mentales, de todo tipo, y yo tengo una buena autoestima incluso con defectos físicos y todo, porque yo acepto que yo tengo estos defectos, pero tengo otras cosas y puedo ofrecerme a mí una felicidad tranquila y para otros también, porque yo acepto, y eso se da porque yo he sido aceptado incondicionalmente, si no, no se da, no creo que se pueda dar, ¿no? La práctica de la aceptación a sí mismo es uno de los pilares dentro del desarrollo de autoestima, que ahora lo vamos a tocar. Y con el último punto, confiar en las personas y en sí mismas, también no confiar en cualquier persona, sino en las que siempre buscan el bien común, ¿no? De hecho, sí, obviamente es con las personas que de alguna manera tienden a llevar tu misma orientación o perfil, ¿no? Lo que buscan, ¿no? Es un bien común, un beneficio para todos. Por supuesto que confiar a ese tipo de confiar en las personas. Una consulta. Lo que pasa es que hace unos días yo llevé a mi sobrino, tiene 5 años, y lo llevé a jugar al parque. Entonces él es un niño muy que le encanta relacionarse con la gente, tiene una facilidad. Y el otro niño, o sea, él se metió a jugar pelota con otro niño, ¿no? Y el niño no le quiso dar la pelota y no quiso jugar con él, pero le dijo, no voy a jugar contigo, pero se lo dijo feo. Entonces mi sobrinito se sintió tan herido que se puso a llorar. No quiere jugar conmigo, y se ponía a llorar desconsoladamente. Entonces, claro, a mí el otro niño me pareció un monstruo, ¿no? Pero no podía decir nada, ¿no? Entonces, porque lo lastimó. Es una reacción normal, ¿no? Porque es tu sobrino. Claro, entonces, que lo lastimó tan profundo, porque
Y yo no supe cómo abordar la situación, la verdad, porque y ahora él tiene miedo a integrarse, o sea, ya no va, cuando está en el parque, ya no se integra con tanta facilidad con otros niños. Me dice, acompáñame, tú dile que yo quiero jugar con él, tú dile. Entonces me manda a mí, y antes él lo hacía solo, o sea, siempre se relacionaba con toda la gente muy bien, pero ahora está como trabajo. ¿Y cómo reparas eso? ¿Qué piensan que pasó ahí? El niño no está acostumbrado que solo o que nunca le lo rechazó. Es que nadie está acostumbrado al rechazo. O sea, creería no, pero ya quedó un trauma. Ya quedó un trauma. O sea, y además, ¿cómo le dicho? Generó inseguridad. Sí. Generó bastante inseguridad. Pero ¿qué piensan ustedes? A ver. ¿Qué ¿Qué recomendaciones daríamos a ese pequeño, a la tía, a la mamá? Sí, o a la pero tía? soy yo la que tengo que ir ahora. Yo creo que le hubieras dicho que el niñito se encuentra un poco mal y que ahorita no quiere jugar. Y que se encuentra un poco molesto. Y es por eso no es por ti, sino que es por el niño. Y la idea es que tú no seas su intérprete. Ayúdalo a que él diga, dile tú. Yo te acompaño, vamos, dile tú. Entrégale seguridad. ¿No? Porque si tú caes en el tema de decir lo que él te manda, estás reforzando esa inseguridad que le ha generado el otro niño. Ahora, si es el niño cuco que tú dices que desapareció, va a ser un poco más difícil porque ya tiene cierto antecedente, ¿no? Como que ya marcó. Entonces trata de que se relacione con otros niños y que sea el que rompa ese hielo que ya se puso de alguna manera con esta experiencia que ha vivido. Aunque la próxima ya es pelota. También, es una solución, que lleve su pelota. ¿Qué le habrá pasado a ese niño? Digo, puede preguntarle qué le habrá pasado a ese niño que te ha dicho semejante cosa, o los otros niños pueden... Claro, la idea es analizar el momento, ¿no? O sea, no pasarlo, no decirle ya déjale a ese niño malo, ¿no? Sí, o sea, meterle más ideas negativas, no, sino analizar qué pasó con el niño y de una manera muy calmada, porque a veces las mamás o los familiares se encienden más, ¿no? Y marcan más el momento. Entonces al final, mire, y esto también lo tengo ahorita en consulta, es un niño con dificultades en conducta, es muy agresivo, muy impulsivo. Y ha habido una reunión de aula, y mientras que los papás estaban sentados conversando con la profesora de todos los problemas, y salió el tema del niño, que estaba la mamá, habían llevado a los niños y estaban jugando en el patio. Pero resulta que como este niño es un poco agresivo y bastante impulsivo, había empujado a uno de los niños y el niño se había caído para atrás y se había golpeado la cabeza. Uno de los señores que estaba sentado ha escuchado el llanto de su hijo y ha salido. A lo que ha salido, ha visto a su niño llorando, se le ha acercado y le ha dicho que había sido el chiquito que decían que era pequeño. Ha sacado su látigo y le ha dado un chicotazo al chiquito. Ha venido la mamá del chiquito y se le ha ido encima al señor. Se han pegado entre los dos y han terminado todos en la comisaría. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? O sea, uno se ofusca, se exalta, porque y el niño que fue agredido por el adulto ya no quiere ir al colegio, ¿no? Y la profesora está en un tema de tira y jala, ¿no? O sea, le da la razón a él, le da la razón al señor, o sea, porque su niño es así, pero mira que entonces como digo, a veces el adulto, en vez de apaciguar o hacer reflexionar, lo que hace es encender más las cosas. Y ahí viene ya los procesos legales y todo lo demás que ahorita están enfrascados en. Entonces, explicarles, hacerles que tengan un razonamiento, una reflexión, o sea, ¿por qué pasó esto? ¿No? Y darle, de acuerdo a su edad, digamos, un mensaje que baje un poco la angustia. Porque de hecho, como digo, a nadie le gusta ser rechazado. Es como que yo llego tarde y ya no da la charla, Dios mío, me voy mal. Es un rechazo que yo siento porque uno no está preparado para, créanme, por más que yo me mentalice, ya llego y me dicen que no, igual, o sea, a mí me va a chocar. Y no porque tenga ahorita la autoestima baja, sino porque es un sentimiento
fuerte, ¿no? No sé, ¿usted alguna vez han sentido que un rechazo o algo que les hayas hecho sentir mal? Ahora voy a ponerles, al principio les dije que Virginia Satir había escrito un poema, Yo soy yo. Es un poema muy, de verdad, bastante resaltante con el tema de la persona, ¿no? De uno mismo. Ella lo escribe para una chica que tenía 15 años y que pasaba por un proceso depresivo de padres separados y que estaba casi ya en un tema de borde de la muerte, ¿no? Porque no quería comer, no quería nada, absolutamente nada. Entonces la encuentra ella porque hacía mucho trabajo social, la encuentra en el hospital y le escribe este poema. Es un poema muy bonito, creo que le he dejado en las copias que también para que ustedes lo puedan reflexionar ya cuando estén solos. Ahorita estoy en video, en casa, lo hice con audífonos y de verdad que la música ayuda mucho. A veces el permitirse sentir también es importante dentro del desarrollo de nuestro destino. Me dice que vamos a hacer un par, ¿no? Un break y luego lo retomamos. ¿Okay? El que no me haya integrado con ustedes afuera no es que mi autoestima esté baja, sino que tenía que organizar algunas cosas aquí para que terminemos, porque sé que el tiempo vuela y eso nos complica un poquito, ¿no? Bueno, yo había preparado un material porque creía que había un espacio para trabajar en grupo, pero veo que el espacio es muy reducido. Entonces vamos a tratar de adecuarnos y manejarlo para poder de alguna manera trabajar esto de lo que es los pilares de la autoestima. Son 6 pilares. Me gustaría que uno lea, que alguien dé una opinión y vamos redondeando la idea. ¿Les parece? A ver, ¿quién se anima a leer el primer pilar? Yo. ¿Quién? Yo. Ahí. 6 pilares de la autoestima, de Nathaniel Branden. La práctica de vivir conscientemente es más que el solo ver y conocer, es vivir responsablemente y de cara a la realidad. No es necesario que nos tenga que gustar lo que vemos, basta reconocer su existencia. Los deseos, temores y negaciones no modifican los hechos. Ejemplo, sé que no estoy trabajando lo mejor que puedo, pero no quiero pensar en ello. ¿Qué opinan? ¿El ejemplo es un ejemplo de vivir conscientemente? No, de no vivir. Ah, ok. No, de no vivir. O sea, el ejemplo de no dar la cara. Yo resumo todo esto de vivir conscientemente en siempre vivir dando la cara a la realidad, ¿no? En darnos cuenta de lo que decía en algún momento, saber cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras habilidades. Tenerlo eso claro. Por ejemplo, hay personas que dicen que son maltratadas, ¿no? Pero al final terminan con un pero él me ama, ¿no? No sé si lo han escuchado de muchas maneras. ¿Qué piensan? La novia de Clarito. La novia de Clarito. Un buen ejemplo de no vivir conscientemente. ¿Qué dice? Sí, dando cara a la realidad. Incluso eso también tiene que ver no solamente con baja autoestima, sino con alta, ¿no? O sea, puedo ser un déspota, tratar mal, pero me llega altamente porque me lo digan y soy porque soy así, ¿no? No solamente el tema de baja autoestima, sino ir por el otro lado, ¿no? El maltratador también de alguna forma tiene baja autoestima también, o muy alta también puede ser, pero ahí hay una disociación también. La práctica
lógica y vivir conscientemente es uno de los pilares básicos dentro del desarrollo de la autoestima. Y tener una autoestima adecuada. ¿No? De alta, no, yo creo que pasa los límites y eso ya no es sano. ¿Quién lee la práctica de aceptación de sí mismo? La práctica de la aceptación de sí mismo. Aceptarme a mí mismo es estar a mi lado, es estar para mí mismo. Es una especie de egoísmo natural. Es no pelearme conmigo mismo. Aceptarme a mí mismo es la disposición a experimentar plenamente mis pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y sueños, no como algo lejano o distinto a mí, sino como parte de mi esencia. Aceptarme a mí mismo conlleva la idea de compasión, de ser amigo de mí mismo, no niego la realidad. ¿Qué piensas? ¿Cuánto el egoísmo natural deja de ser esa aceptación de uno mismo? ¿Cuál es ese límite? Cuando no dañas. Cuando no dañas. Mamás o papás que están inmersos a sus actividades nada más. Y entramos al tema de familia realmente. Y los hijos de lado. Entonces, hay un tema de, digamos, ya el modelo que le están dando ya no es el adecuado. Sí, tú tienes que tener un espacio para ti. Como persona tienes que tener un espacio. Pero también tienes que cumplir las funciones a las cuales de alguna manera has asumido la responsabilidad. No, pero si la medida es el daño, el muñeco, el monstruo, pero yo cuando no quiso, con esto conseguimos no quiero. ¿Es un derecho? Es su derecho de decir que no quiere y dañó al otro, pero es su derecho. Entonces no sé si el daño sea la medida. ¿Qué medida es? El ser honesto, o sea, sincero y honesto con uno mismo, ¿no? Pero el egoísmo natural, ¿cómo que lo ves? Como reconocer, como más como derecho, ¿no? Como reconocer mi propio derecho y exigirlo. ¿Practicarlo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ven con el egoísmo natural? Yo no lo veo como egoísmo natural, yo más bien creo que aceptarse a uno mismo es aceptarse con sus luces y sus sombras. Como verse como tal. Verse, sí. Por ejemplo, ese egoísmo natural no va como el primero yo, segundo yo, tercero yo. No va por esa línea. Yo creo que es extremo. Sí. Eso es extremo. Yo primero, yo segundo y el tercero. El egoísmo acaba siendo una cosa bastante ética, ¿no? En cambio, la necesidad psicológica de estar conmigo para estar mejor y para poder estar bien hacia afuera es otra cosa, o sea, no lo veo como un egoísmo. Lo menciono como yo creo que es que pienso que sin llegar al narcisismo ni al a los extremos, egocentrismo, ¿no? Es quererse a sí mismo, pero sin llegar a esos niveles. Tal vez sin ser nocivo con uno mismo. ¿Perdón? Sin ser nocivo con uno mismo. Sin ser nocivo hacia uno mismo. Pero un ejemplo del egoísmo natural es el egoísmo de los niños pequeños. Es algo que igual los papás tienen que ir trabajando con ellos, modificando en ellos. Pero para un niño es normal. Claro, para nosotros es cuestionable que no haya querido jugar con la pelota con el otro niño, pero para el niño no. Para lo que decía, ¿no? Para él es honesto. Claro, es normal, es mío y no quiero jugar contigo, se acabó. Pero es un egoísmo innato en los niños, ¿no? Pero ahí está allí la mano del padre para ir poco a poco trabajando esas cosas, ¿no? Y creo que es lo mismo en uno. Hay cosas que te salen naturalmente, hay egoísmos naturales que te salen, pero están dentro tuyo de decir, oye, ¿por qué pasa? ¿No? O sea,
no es así, o sea, estás afectando a otros, no es, o sea, no va solamente, no es que te quieras a ti mismo, sino que hay otra cosa que está yendo por mal camino, ¿no? O sea, y el vivir conscientemente, ¿no? A partir de una empatía, ¿no? O sea, la relación con los otros puede ser una medida para poder calcular qué cosa es lo que está pasando conmigo. Además, el aceptarse, a mí, yo me acepto a mí en la medida que yo he tenido la experiencia de ser aceptado. Entonces, por eso yo creo que si yo no he tenido la experiencia de ser aceptado adecuadamente en una familia o ni siquiera en una familia, por algún grupo, por, no sé, por una experiencia de aceptación, para eso pues busco, o se me recomienda y ojalá lo logre, una experiencia terapéutica para poder sentir eso, porque mientras yo no tenga esa experiencia, ¿cómo vivirla para afuera? Ni para mí mismo, no encuentro cómo, no lo sé. Creo que ahí entra nuevamente el tema de la familia, ¿no? Comenzar la aceptación dentro de la familia, aceptado y reafirmado, ¿no? Con los padres. La tercera, la práctica de la responsabilidad de mí mismo. Experimentar una sensación de control sobre mi vida. Estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del logro de mis metas, lo cual significa que asumo la responsabilidad de mi vida y bienestar. Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Yo soy responsable de la manera de jerarquizar mi tiempo. Yo soy responsable de mi felicidad personal. Yo soy responsable de elegir y aceptar los valores con los que vivo. ¿Han visto en los noticieros estos temas de los jóvenes que viven una vida muy desenfrenada, sin control, ¿no? y que de alguna manera después de recién reaccionan? La responsabilidad que debemos asumir, ¿no? De cada uno de nuestros actos. ¿Qué piensan de la responsabilidad de sí mismo? Claro, es como todo un proceso, ¿no? Primero aceptarse a uno mismo, sentirse con derecho a existir como uno es, ¿no? Y de ahí tomar mi vida en mis manos, ¿no? Y sentirme también con derecho de yo manejar mi vida de acuerdo a lo que yo soy. El control de nuestra vida es muy importante. Formulado en negativo, ¿no? También relacionado con una baja autoestima, sería la tendencia a poner la responsabilidad en otros, ¿no? La cosa me va mal porque el otro se ha metido. La culpa es siempre de, bueno, a lo mejor yo tengo una parte que este es el margen que yo tengo para asumir la responsabilidad y tomar decisiones y ser consecuente también con ellas, ¿no? Eso mucho se ve en los problemas de pareja, con otros, ¿no? No ven el problema, o digamos, no se hace una análisis de en qué se están equivocando. Llegan y él es así, y te dan una relación y no se detienen un poquito a ver, caray, esto es lo que yo hago. Mientras que hablabas, me acordaba, por ejemplo, hay parejas que cuando los hijos hacen algo malo, le dicen a la esposa, tus hijos, ¿no? En cambio, cuando el chico se sacó buenas notas, es nuestro hijo, ¿no? Mi hijo. O ha salido a mí, dice. Sí. Se parece a mí. Sí. Cuando hay cualidades es a mí, cuando hay debilidades es tuyo, ¿no? Y en las parejas también sucede lo mismo, o sea, ella es la que grita o él es el que maltrata, ¿no? Y él me hace esto, y él esto, y él esto, y él esto, o ella, pero no asumen una responsabilidad propia, ¿no? Sí, ¿alguien más quiere comentar? Pensaba yo en qué se necesita para que uno sea responsable. Yo creo que primero debe sentirse seguro, ¿no? Debo sentir seguro de que soy capaz de manejar esa responsabilidad para luego asumirla. ¿Se sienten responsables de sí mismos?
Yo creo que el sentido de la responsabilidad es el tener el control de su vida, ¿no? El control de su mente, el control de sus acciones, ¿no? Exacto. Eso que entiendo, ¿no? Si quiere decir no ser responsable, ¿no? El control de todo, ¿no? Para algunos, ¿no? ¿Sí? ¿Te sientes responsable de sí mismo? No sé si a nivel de control, ¿no? No sé si me puedo controlar. Creo que puedo asumir las responsabilidades de lo que venga. Así como que tengo control de todos mis pensamientos todo el tiempo. No, pero eso es una misión. Sí. Hay cosas que se nos escapan también. O sea. Claro, más como asumir lo que venga Claro. en mis acciones. Y sobre todo pensar antes de. Es bueno. Es bueno ponerlo en práctica, ¿no? Antes de una pensadita no me lleva. Pero por eso todo tiene que ver con un discernimiento, ¿no? Si quieres actuar. Pero claro. Claro, a eso me refería además. Usar su libertad para decir. Claro. Autoafirmación. Cuatro. La práctica de la autoafirmación. La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades, valores y buscar su forma adecuada de expresión en la realidad. Lo opuesto es la entrega a la timidez, la cual consiste en confinarme a mí mismo a un segundo plano, en el que todo lo que soy yo, que yo soy, permanece oculto o frustrado. No significa abrirse paso para ser el primero o pisar a los demás. Tampoco significa afirmar mis propios derechos siendo ciego o indiferente a los de todos los demás. ¿Qué es autoafirmación? Claro, el monstruo que ejemplo práctico de esto. Menos mal que el niño no está. No, claro que no se lo dije yo. Era un niño, pues, pero como Exacto. hizo llorar a mi sobrina. ¿Qué es autoafirmarse? Como el niño monstruo que iba a ser. Aceptarse. Aceptarse. Aceptarse lo que, sus debilidades, Y expresarse. sus fuerzas. Expresarse. Aceptarse desde lo negativo, ¿no? Porque muchas veces debemos escuchar lo positivo, lo bueno. Claro, ambas cosas, ¿no? Aunque nos sentimos mejor con lo positivo Sí, que con pero lo negativo, pero la realidad y vivir conscientemente es que hay cosas que no nos gusten, pero hay que aceptarlas. Pero eso te ayuda a verte. Exacto. Cuando otra persona te dice, oye, estás haciendo las cosas mal, te ayuda a mirarte y decir, aunque parece un momento difícil, pero el tema de hacer mejorar eso, ¿no? O corregir lo que está pasando. aunque a uno le duele que te digan. Sí, claro. Mientras la crítica sea constructiva, ¿no? Pero así sea Por más que sea constructiva, si te dicen algo, siempre te va a herir, ¿no? No sea. No sé a quién le han dicho algo que no le hayan hecho sentir mal. Claro, es una crítica constructiva que te puede hacer sentir bien o te puede hacer sentir mal, pero sin embargo te hace para que crezcas como persona, ¿no? Para que mejores. Esa es la idea, ¿no? Ajá. No para destruirte, sino para que crezcas como persona. Esa es la idea. Entonces esa práctica de la autoafirmación se representa de cómo me ve el otro, pero desde cómo me veo yo mismo. Yo me recuerdo a veces cuando con mi esposa ya, a veces hablamos y dice, no, pero yo soy y como soy me tienes que querer. Pero claro, esa autoafirmación tiene que partir del hecho también de que claro, puedo reconocerme con cosas negativas y tengo ese afán y esa predisposición para cambiar. Y ahí en la primera lámina cuando decían aceptarme es como que no estar en conflicto conmigo mismo, ¿cómo era la última frase que decía? No pelearme conmigo mismo, ¿no? Entonces, y ahí también me hacía la pregunta, ¿qué tan saludable es estar siempre no peleándome conmigo? Necesitamos también un momento de conflictuarnos, porque después del conflicto sale o una crisis, das el siguiente salto o te hundes también, ¿no? Entonces, ¿qué tan saludable es
esta práctica de, si yo soy como soy, me quiero como soy, Mientras claro, que no tengo te un montón hundas. de errores, pero como me quiero como soy, me interesa un pepino lo que me digan los demás. No sé si en algún momento ustedes han conversado con X persona y que le hayan hecho ver algún error y dicen, ah, bueno, pero yo soy así. Claro, ahí está esto, ¿no? Eso es práctica de mi papá autoafirmación. mi papá ya estaba durmiendo, pero decía lo mismo, ¿no? O sea, papá, pero tú no nos dejas hablar. Bueno, yo soy así. ¿No? ¿Te gusta o no? Lo tienes que hacer. ¿No? Y en la universidad un profesor que era militar, era muy parametrado, muy exigente, muy sí, muy castrense, maltratador. Pusieron, cogió el fondo, lo tiró, lo pisó, lo tiró atrás. Eso no sirve. Nos levantamos todos, hicimos el reclamo, todo. Él llegó y pidió disculpas porque lo iban a votar, dijo, pero yo soy así. Práctica de suavidad. Como que no fue disculpas sinceras. Y la idea es que uno haga un tema de... Y ahí el problema viene con la pregunta que tú hiciste hace un rato acerca de por qué consientes que la otra persona te dañe y tú no dices nada. ¿No? Viene en eso, o sea, como tú sabes que la persona es así, no va a cambiar. Y como dicen, tú me conociste así y me tienes que soportar así, entonces yo me someto a eso. Y a veces a uno le da bronca, ¿no? O sea, yo he visto mujeres que te dicen que a pesar de que están golpeadas y todas las maltratan y dicen eso, da bronca, ¿no? Porque yo digo, dicen que la mujer se empieza, oye, pero una sartén hay una olla de tira por la cabeza. Pero no, ¿por qué? Porque sienten que esa persona, ella la ha aceptado tal cual es. Y entonces, como la ha aceptado de esa manera, entonces no puede reclamar, ¿no? Entonces, viene por ahí el asunto. No hay ningún... Ya salió la mercadería, dice. 5. Ese es bonito, y vivir con propósito es lo que nos motiva. ¿Quién lee el número 5? Ya, 5. La práctica de vivir con propósito. Consecución de las metas que hemos elegido. Son nuestras metas las que nos impulsan, las que nos exigen aplicar nuestras facultades, las que vigorizan nuestra vida. Vivir con propósito es vivir productivamente para afrontar la vida. Metas personales, familiares, académicas. Todos nosotros vivimos con metas. ¿O no? Por ahí están escondidos, pero sí tenemos propósitos, siempre hay propósitos. Como digo, es lo que nos vigoriza, nos motiva a seguir. Y es un punto que no debe, de verdad no debería perder. Márquenlo bien. Cualquier tipo de propósito. Esa pregunta y la forma. Un poco siguiente. Mega maliciosa. No, si es por ahí, no. La última. Integridad personal. La práctica de la integridad personal. Me quedo un monstruo. La práctica de la integridad personal. La integración de nuestras ideales, convicciones, normas y creencias con nuestra conducta. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores declarados. Cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el comportamiento. ¿Qué piensan de eso? Que tengo que ser coherente con lo que digo, con lo que digo. Tengo que ser coherente con
No solamente las palabras, sino lo que digo, lo que soy. Complemento, claro. Lo que yo sé que soy y día a día, eso tiene también. Yo creo que los 6 pilares tienen que estar con nosotros día a día para sentirnos como una autoestima. Y agradecerles por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Thank you.